Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 26. En capítulo 26 encontramos que David perdona a Saúl en el campamento. Es el segundo momento, digamos, en que David le perdona a Saúl ante una posibilidad, estaba en sus manos poder haberlo matado. Ya hemos estudiado nosotros en los versículos anteriores. Hoy queremos subrayar el versículo 14. Recordemos que en los primeros versículos nos presentan a estos hombres de Zif que suben desde el sur hasta el norte, o sea, hasta el centro de Israel, un poquitito más arriba de Jerusalén, donde está en ese momento Saúl. A Saúl, ¿dónde estaba escondido David? Entonces Saúl, que ya había dicho que se habría alejado de David y que ya no le haría ningún daño, sin embargo, hubo y enseguida. David está escondido en la colina de Jaquilá frente al páramo. Saúl bajó entonces al desierto de Zif con 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David por el desierto de Zif. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces, esa palabra ya dada por Saúl al comienzo, cuando David le había perdonado la vida, ahí se dice luego la inocencia de David en ese capítulo 24. Tú me acechas para quitarme la vida, que Yahvé sea juez entre tú y yo, le dice David a Saúl en ese capítulo 24. Que Yahvé me vengue de ti, pero mi mano no se alzará contra ti, porque le podría haber matado en ese momento. Saúl se fue detrás de David, lo quiere matar, no puede hacerlo. Y en ese versículo del capítulo 24, el versículo 6, David se levantó. En el capítulo 5, David se levantó y sin hacerse notar cortó el borde del manto de Saúl. Esa fue la primera vez. Saúl. Pero dice después David se arrepintió por haber cortado el borde del manto de Saúl. Es interesante cómo el autor sagrado nos presenta y nos va contando la actitud de David. Y además es un hombre que no es rencoroso, se nota, así por lo menos se le describe a David.
Y este es el objetivo, ¿verdad?, del autor sagrado. De David, que no tiene rencor a pesar de que el otro le está persiguiendo y le está persiguiendo a muerte. Está persiguiendo a muerte. También, ciertamente, podemos entender que David, no vino para que yo sea el rey. Él ya fue ungido. Ya en el capítulo 16, David ha sido ungido por Samuel. Cuando Samuel o Manomai en el capítulo del inicio del capítulo 25, el versículo 1, Samuel. Pero Saúl sigue todavía viviendo. Entonces, es casi como decir en esta historia de salvación como que el Señor le está preparando también a David. Pero vire guatana con amba con alandeya pona hina David harikuana. Bewe katubere hendure heshare ñamindu ube ñande yara hombre uañandeina areisa, ¿verdad? Porque esta es la experiencia, una experiencia cercanísima de parte de David. Porque del capítulo 16, estamos ya en el capítulo 26 ahora, y todavía seguimos en un batallar. Está David y Saúl. David absolutamente no está ni aspirando ni quiere derrocarle a Saúl. Incluso él en ningún momento tampoco dice, esto me corresponde a mí. Otro de los problemas que nosotros podemos encontrar desde el aspecto de los grandes estudiosos, ¿verdad?, que hacen de la historia de Israel, nos presentan, sin embargo, de una manera un poco agregada algunos otros elementos que en la Biblia, sin embargo, no aparecen, ¿verdad?, según los estudios históricos. Hay muchos que lo toman de un aspecto muy histórico, porque sabemos que la Biblia, lo que nos está transmitiendo, la Biblia nos transmite de un aspecto religioso, donde nosotros tenemos que mirar las actitudes ya emacuñate. Aquí la preocupación es el aspecto religioso y por lo tanto las actitudes de los personajes, el aspecto de la conducta de los personajes, de la respuesta de los personajes a ese llamado de Dios. Entonces, en el capítulo 26 justamente se nos va presentando y se nos va diciendo aquí otra de las actitudes de nuevo de David con respecto a Saúl. Cuando él se encuentra con Abisai, ¿verdad?, ahí ya frente al cuerpo de Saúl, incluso su propia espada. Él le dice, a ver, te ha ayudado de un tiro, con uno solo ya basta. Y le vamos a dejar clavado aquí contra la tierra. Y David le dice, no, no haremos eso. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos siempre preparando en este novenario la gran fiesta de nuestra Madre, auxiliadora de todo cristiano. ¡Qué grande! Ustedes quieren saber lo que son los milagros, pidan, dice, a la Virgen, a la auxiliadora, y ustedes conocerán lo que son los milagros, nos decía San Juan Bosco. Y hoy también, 22 de mayo, celebramos a esta gran santa de la Iglesia, Santa Rita de Casia, conocida también como la Santa de lo Imposible. Así es que ya llevaré a Beishupe la conversión del corazón, que suele ser lo más difícil, pero la imposible. Escuchamos la palabra del Señor desde la carta de Santiago, capítulo 4, del 13 al 16. Ustedes, los que ahora dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí todo el año.
haremos negocio y ganaremos dinero. ¿Saben acaso qué les pasará mañana? Porque su vida es como el humo, que aparece un momento y luego se disipa. Digan más bien, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ustedes, en cambio, se glorían presuntuosamente y esa jactancia es mala. Queridos amigos, ya es agüella, ¿verdad? La carta de Santiago es tan concreta y tan directa para nosotros. Hoy o mañana iremos a la ciudad y nos quedaremos allí todo el año. Sin embargo, tenemos que decir, Señor, aquí estamos en tus manos. Una de las cosas interesantes ante esta pregunta que hoy podemos entender desde la carta que escribe Santiago a su comunidad cristiana, la decía San Juan Bosco a sus jóvenes: Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás, es decir, el servicio. La comunidad que tiene que crecer, pero para eso cada uno de nosotros tiene que ser responsable. Cada uno de nosotros tiene que descubrir sus cualidades y riquezas. A bebé entonces, pealañan de yaro y potasia ya por ahí. Peaseamo punimina, peasea ya pona y gatos anguaisha mongacua, hay gatos anguaisha y dar desde estas lindas cualidades que el Señor nos ha regalado, la posibilidad también para que otros hermanos y todos como comunidad podamos seguir creciendo y floreciendo como es su voluntad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre
vida. Eres tú, oh, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 26. Hoy subrayamos el versículo 14. David comenzó a gritar a la tropa y a Abner, hijo de Ner. Abner, ¿no respondes? Abner respondió, ¿quién eres tú que gritas al rey? Hasta ahí quedamos. Abner, entonces, ¿quién era Abner? Dice que Abner estaba allí con el rey Saúl. Es el que le protege.
David vivía en el desierto y cuando vio que Saúl venía al desierto en su búsqueda, envió espías y supo con certeza que Saúl había llegado. David marchó al lugar en que Saúl había acampado. David observó el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner. Ner, hijo de Ner, ¿verdad? Abner. Por eso es interesante también el nombre, entonces, Abner. Hijo, Ab, de papá, Ner. Tu papá es Ner. Hijo de Abner, entonces. Hijo de Ner, jefe de su ejército. Jefe de su ejército. Lo interesante que hemos estudiado nosotros era también aquí la actitud de David. David cuando se entera, cuando sabe que Saúl está viniendo y que lo está buscando, tampoco él se achica ya, sino que él enseguida se va y lo va a buscar él mismo. Se va y se entera, es mejor entonces saber si nos va a salir por algún lugar, si nos están preparando una emboscada por ahí, si por ahí se nos están por tirar encima y nosotros no nos damos cuenta que ellos nos están rodeando. Entonces te da un poco esa actitud de un visionario. David siempre estuvo al frente del ejército de Saúl. Todos los años que le fue acompañando, todos los años que le fue ayudando. Entonces fue justamente David quien estaba ahí al frente. Hagan a Saúl o Muñayoeina, pero David tiene toda la experiencia. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su estrategia? Decíamos en ese versículo. En el versículo 5, David marchó al lugar en que Saúl había acampado. Observó el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe de su ejército, mientras Saúl dormía en el centro de la barricada y la tropa acampaba a su alrededor. Bueno, esta era la forma como cuidar al rey. Entonces, como un anillo concéntrico, el rey, los jefes en el centro y luego la tropa que va rodeando poco a poco. Pero interesante, vaya opinión de Yale, cuando David se encuentra ahí, él pregunta a Ahimelech, elitita, y a Abisai, hijo de Zerbía. Y es Abisai el que le va a responder. Querido amigo, está con David, está a favor. Y aquí es donde se va. Y lo más interesante es porque ellos llegan a estar ahí al lado del rey. Ahí donde el rey está durmiendo. Y lo quiere matar, ¿verdad? Abner y la tropa estaban acostados alrededor del rey, de Saúl. Entonces, cuando ya están allí en medio de ellos, Dios hoy puso en tus manos a tu enemigo. Ahora pues déjame clavarlo en tierra con un solo golpe de su lanza Yeriari. Con su propia lanza, con eso lo vamos a clavar, con eso lo vamos a dejar aquí, clavado, muerto. Estamos allá donde es la y estamos de molesta. No hará falta un segundo golpe. Con eso entonces, con estas expresiones, nos está diciendo aquí que la victoria es una victoria cantada para David, que David tenía todo en sus manos. Sin embargo, lo que quiere subrayar y lo que nos está mostrando aquí el autor sagrado es que David de nuevo le perdonará a Saúl esta segunda posibilidad de matarlo. No lo mates. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune, le dice aquí entonces David a Abisai. Bueno, pero sigamos un poquitito más, ¿verdad? Centrándonos en lo que viene a continuación, porque Yahvé dice, me libre, por una parte, defiende totalmente de extender mi mano contra el rey. En todo caso, vamos a hacer lo siguiente. David tomó la lanza y el jarro que pertenecía a quien, a Saúl, al rey, y se fueron. Y más lindo todavía en este versículo 12, nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Nadie los vio,
ni se dio cuenta, ni se despertó. Queridos amigos, nosotros hemos subrayado y el primer libro de Samuel y los libros históricos de por sí nos muestran que es Dios el que dirige la historia. Dios dirige la historia. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros tenemos que hacer es descubrir, entender. Va vean de yara hoy botain. Alaña entender iría llevañan de upe veña llevo ya llepuita soña ñemo y peñan de yara que eres allí ya po. Peñan de yara llevo de. Eso es lo que nos quiere mostrar el autor sagrado continuamente. Y por eso aquí dice que nadie los vio. ¿Y por qué nadie los vio? Ni se dio cuenta. ¿Por qué nadie se dio cuenta? Ni se despertó. ¿Por qué imagínense, nadie se despertó en ese momento en que David y Abner estaban caminando en medio de esa tropa que estaban acostados y llegar nada más y nada menos hasta el objetivo central que es el rey, e incluso con su jefe, Abner en este caso, hijo de Ner. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy.
Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 26. Hoy nosotros estamos mirando y estamos estudiando. David comenzó a gritar a la tropa y a Abner, hijo de Ner. Abner, ¿no respondes? Abner respondió, ¿quién eres tú que gritas al rey? Bueno, hasta aquí entonces vamos a mirar un poco porque este versículo 14 queremos subrayar ya esa imaginación cuál es toda la situación del capítulo 26 y cómo llegaremos después al perdón que le ofrece
David a Saúl por segunda vez, en situación concretísima de darle la muerte. Dice, el hecho de pararse al otro lado, a la cima de una colina distante, todo esto nos está diciendo una capacidad guerrera, una capacidad de visión de David, porque a ver, oro y que ve en el centro, allí está lo que está cuidando, ¿verdad? Ese ejército que es el rey, el jefe del ejército, Abner. Oye, no hay bebé. Ok, bebé. Esa actitud también ya hemos estudiado, ¿verdad? El hecho de es que reina bebé. Él es rey, el otro es jefe del ejército. Pero sin embargo, mira, si nosotros seguimos dormidos, ahí viene el ataque. Y peor todavía, porque en ese lugar, sobre todo Abisai, le dice directamente a David, un solo golpe con su propia lanza que está aquí, lo vamos a dejar clavado, muerto. Muerto el perro, muerta la rabia y se guayna. Y entonces David va a estar súper tranquilo, y no vamos a necesitar ni 2 veces tener que clavarlo, con uno solo. Imagínense, uno tiene que hacerse un poco de esa película. Llevan ese boleto para ir a bebé. Y por una vez va ella para David a Abisai. Hoy qué iba, hoy ve cartuve hoy. Porque todos están ahí alrededor del rey. El rey está en el lugar más importante. Sin embargo, cuando ellos llegan hasta ese lugar, nadie los ve. Nadie se da cuenta, nos decía luego justamente. Nadie se despierta. Y ahora que David se aleja, se va, se pone a gritar. Y se pone a gritar a la tropa y a Abner. Son los dos responsables de la vida del rey. Más veo bien, va a la bella pues, va a ella va a seguridad veo bien. Pequeña bebé. Anda bella pues la bella pona. Se pone a gritar a la tropa y a Abner, hijo de Ner. Abner, ¿no respondes? Le dice. Esta es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Una pregunta retórica, pues, y además una pregunta bien irónica. Esto sería más dentro de la ironía. Porque David entonces, desde el lugar de la montaña un poco alejado, comienza a gritar a la tropa y a Abner. Pero Abner, ahí le dice David, ¿verdad? Abner, no respondes. Y ahora sí, Abner va a responder. ¿Quién eres tú que gritas al rey? ¿Quién eres tú que gritas al rey? O sea que Abner le quiere replicar. ¿Quién eres tú que le gritas al rey? Más bien de Samío, baila de potada, baila de yapoina, movaneína. O sea, os paisa, oye, esa cosa, si el David ya estuvo ahí a su lado. Él le podría haber clavado también, ahí le podría haber matado a los dos más importantes, tanto al rey Saúl, que estaba en ese lugar, como también a Abner, que se considera y que es el jefe del rey, el jefe del ejército, quien tendría que dar la protección. Y por eso es que la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí el autor sagrado, el agiógrafo, cuando escribe, nos da a entender. Porque David de lejos le dice, Abner, no respondes, porque él está gritando de la montaña. Y Manosh y Abner como si fuese nada, está ahí, pero entonces en una forma más irónica o más directa primero, de una forma más directa, para llegar después a la ironía, David se pone a gritar. Y como el otro no está respondiendo, como el otro se cree y no sabe qué es lo que está pasando, pero no le quiere responder porque sabe que si es David, ¿qué es lo que va a pasar? Y va a pasar una humillación total. Vaya a jefe de ejército, vaya a ahí alrededor con el mismo rey Saúl y sin embargo, mira, no pasa nada contigo, no pasa nada. Cualquiera podría venir y matar entonces al rey y vos ni te ibas a dar cuenta. Entonces, una vez que él desde la cima comienza a gritar,
había un gran espacio entre ellos, dice, entre David y Abner, es decir, y todo el ejército. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Como su admisión ya no tenía reversa, la Madre Superiora quiso hacerle la vida imposible y le encomendó a Margherita Lotti, aparte de los oficios más duros y humildes, que regara mañana y tarde una raíz muerta, a lo cual ella se aplicó con mucho amor y abnegación, sin pararle bolas a las burlas de las demás hermanas. Su actitud estoica, el cuidado maternal que prodigaba a las viejas monjas enfermas y su obediencia sin fisuras, le ganaron la simpatía y el respeto de las que en principio la despreciaban. Mayor fue la admiración que despertó cuando de esa planta muerta empezó a emerger un corpulento viñedo que en poco tiempo ya estaba preñado de robustos racimos con los que desde entonces se abastecen de vino la despensa y el altar del monasterio. Antonio Mancini y Amata Ferri, un matrimonio piadoso y de avanzada edad, que gemía por no tener descendencia, se mantuvo en permanente oración por varios años, hasta que Dios les concedió a su hija Margherita Lotti, que nació el 22 de mayo de 1381, en el poblado de Casia, cerca de Asís, en Italia. Por lo tanto, Rita, como la llamaron cariñosamente desde muy niña, era en sí misma un milagro, y desde pequeña lo ratificó. Cuando apenas balbucía, sus palabras preferidas eran Jesús y María, y absorbida por esas palabras, se pasaba orando y meditando en el oratorio que en su propia casa le acondicionaron sus padres. Pero ellos, a pesar de su evidente vocación religiosa, eran producto de su tiempo. Entonces optaron por desposarla con un duro exmilitar, pendenciero, bebedor, mujeriego, que la sometía a toda clase de vejaciones. Pero Rita respondía siempre con amor, devoción y oración por su conversión, y lo logró 18 años después, cuando ya sus gemelos eran adolescentes, pero la dicha le duró poco porque su esposo fue asesinado. Y como no pudo disuadir a sus hijos de su obsesión por vengar la muerte de su padre, optó por pedirle a Dios que más bien se los llevara, lo cual ocurrió en efecto antes de un año de la muerte de su cónyuge. Ya libre de toda atadura, Rita se presentó al convento de las Agustinas de Santa Magdalena, pero no fue aceptada por su condición de viuda, pues solo recibían mujeres solteras. Entonces, en soledad, intensificó su oración y redobló su amor por los pobres, a quienes auxiliaba con limosnas que recogía en la calle. Sin embargo, su anhelo por ingresar a una orden religiosa continuaba lacerando su corazón, hasta que una noche, cuenta la tradición, se le aparecieron San Agustín, San Juan Bautista y San Nicolás de Tolentino, y la transportaron hasta el interior del convento de las Agustinas. Y cuando las monjas llegaron a la mañana siguiente para cumplir con sus oficios religiosos en la capilla, que estaba con las ventanas cerradas y las puertas bajo llave, encontraron a Rita en éxtasis, orando y bañada por un suave halo de luz blanca. Entonces la superiora, que le había negado la entrada, al contemplarla, no tuvo más remedio que admitirla. En adelante, Santa Rita de Casia sacó a relucir sus dotes de conciliadora, se convirtió en la consejera de las hermanas más jóvenes y ejemplo de misticismo.
como en su oración le pedía insistentemente a Jesucristo que le permitiera sentir el dolor de su pasión, una noche un rayo de luz salió de la cruz ante la que ella estaba rezando, y una aguda espina que salió de allá se le clavó en la frente, estigma que tuvo que soportar en los restantes 15 años de su vida, la cual, entre otras cosas, entregó a Dios a los 76 años, el 22 de mayo de 1457, tras 4 años de dolorosa postración. Como el pueblo se desbordó para contemplarla durante varias semanas, no pudieron enterrarla, y aún su cadáver se mantiene incorrupto entonces en la urna original. Nunca la enterraron. Fue canonizada por el Papa León XIII en 1900. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Rita de Casia que nos ayude a lograr lo que creemos inalcanzable. Por algo es la patrona de los imposibles. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Oración a Santa Rita de Casia para casos imposibles, desesperados y perdidos. Santa Rita, gran protectora nuestra, poderosa escucha de los que sufren y padecen, grande ante los ojos de Dios y de los hombres. Mi alma siente hoy la necesidad de invocar tu intercesión, y con mi corazón lleno de confianza, recurro a tu bondad para que seas mi refugio y consuelo, y puedas obtener de Dios Todopoderoso y Misericordioso la respuesta a mis problemas. No tardes, amable protectora, y ven en mi ayuda. Ruega e intercede por nosotros ante Dios Todopoderoso, pues con fe y esperanza acudimos a ti, para que seamos asistidos en nuestras aflicciones. Santa patrona de los que han perdido la esperanza, de quienes enfrentan adversidades e infortunios imposibles de resolver. Tú que por tu poder y generosidad en otorgar favores, eres nuestra valiosísima mediadora ante los cielos. Tú que gozas de un lugar especial en la gloria, y logras obtener del Señor cualquier cosa que le pidas. Mira mi dolor y sufrimiento, mira mi desesperación y angustia, y concédeme este favor que confiadamente te pido, favoreciendo con el poder de Dios a este tu siervo, que hoy acude a ti llorando por sus penas. Muestra tu generosidad como lo has hecho en tantos casos maravillosos. Presenta mis dificultades cuanto antes ante el trono del Altísimo, y consígueme de él la solución para la gloria de Dios, por la divulgación de tu propia devoción y por el consuelo de aquellos que tenemos fe y confiamos en tu poderosa intercesión. Prometo, si mi petición es concedida, ensalzar tu nombre, divulgando el favor concedido, para bendecir a Dios y cantar sus alabanzas por siempre. Obtén para nosotros nuestra petición, por tu piedad y obediencia absoluta ante tus padres, por tu abnegada resignación ante tu esposo, por la pena de tus amados hijos, por tu milagrosa entrada al claustro religioso, por los intensos dolores causados por aquella espina
de Cristo incrustada en tu frente, por el ejemplo de vida que siempre diste a la gente, desde tu soltería, pasando por tu matrimonio y en el monasterio. Santa Rita, abogada de los casos imposibles, desesperados y perdidos, te ruego que liberes mi corazón de la angustia que lo oprime. Alcánzame la fortaleza ante la adversidad para luchar valientemente y la gracia de ser siempre fiel a los divinos mandatos, para que llegue a alcanzar la eterna bienaventuranza. Santa Rita, abogada de los casos imposibles, desesperados y perdidos, ruega por tu devoto. Santa Rita, abogada de los casos imposibles, desesperados y perdidos, ruega por tu devoto. Santa Rita, abogada de los casos imposibles, desesperados y perdidos, ruega por tu devoto. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 26, cómo David perdona de nuevo a Saúl en esta circunstancia. Está en el campamento y por lo tanto le perdona nuevamente en esta oportunidad. Lo lindo es que el autor sagrado también va describiendo y va entendiendo. Moboy Saúl hina, Moboy David, Moboy Abner hina, y aquí Abisai que le acompaña. Es decir, la distancia prudente, porque indica tú y ahí las y en ese mismo momento, oye, bebé, yo quiero más años por nosotros, porque hay para y él se va a encontrar rodeado, y todos estos detalles, ¿verdad? O calcula página ella, página para que nosotros nos hagamos esa película de cómo se va desarrollando esta situación. Y entonces le dice, David le dice a Abner aquí, por una parte, no respondes. Abner, no respondes. Él le grita y el otro se hace que más no, como si no hubiese pasado nada. Porque estoy cuayo y ahí. Si algo que bebé. A pesar que aquí solamente dice que David se puso a gritar desde una distancia prudencial. Y el otro, bueno, es como que escucha todo lo que vos quieran,
pero no penaba así porque no es seis, y lo igual huevo, no es seis. No se dio cuenta, o que página, o que página. Solamente los que dialogan y los que se encuentran en esa decisión que van a tomar es Abisai y es el rey David. O mejor dicho, David en ese momento que todavía no había asumido la monarquía, ¿verdad? Pero que ya está ungido también como rey. Y entonces él le dice, no, absolutamente. No podés levantar tu mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Dicatuyete hoy. Dicatuyeremos a Pepe, ese elemento. Y añadió, vive Yahvé, solo Yahvé lo herirá. Solo Yahvé hará esto. Nosotros no podemos hacer. Todo este trasfondo también es importante, un trasfondo teológico, ¿verdad? El ungido, el que viene aquí en nombre del Señor, porque es ungido, el Mesías, que tiene que gobernar al pueblo. Tiene que ser una persona entonces con capacidades y con camino de santidad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se está mirando, esto es lo que está el autor sagrado queriéndonos transmitir. Y David, al cruzar al otro lado, entonces, se paró en la cima de una colina distante prudencialmente. Había en la cima de una colina distante. Allí entonces se paró él. ¿Y qué hace? Había un espacio entre ellos, considerable, porque David tampoco se va a arriesgar mucho. Ya se arriesgó bastante con Abisai. Pero después, encima se encuentra con un gran dilema. Mirá lo que nosotros hemos hecho, es demasiado riesgoso. Mamina va para la llevo. A ver, pero debe andar ya como ahí va. Con años de ya esa caña de la omoija a Saúl omoi y chupe ñan de pobre. Ya justicia hanwais, ya pohanwais. Esa justicia que necesitamos. Pero sin embargo David le dice no con la violencia, eso no. Y menos todavía tenerlo clavado ahí con su misma lanza del rey, ¿verdad? Tenerlo allí. Porque Dios lo ha colocado y por algo Dios lo ha colocado. Entonces, aquí añadió, vive Yahvé, solo Yahvé lo herirá. Cuando llegue su hora, morirá. Este aspecto también teológico es importante, ¿verdad? Ya decidió ellos. Esto no nos corresponde a nosotros, esto en todo caso le corresponde a Dios, ¿verdad? Esto le corresponde. Cuando llegue su hora morirá. O al entrar en combate perecerá. Pero nosotros no somos quien para sacarle la vida a nadie. Este es el ungido del Señor. Y bueno, de esta forma entonces se va desarrollando. Y ahora, cuando David comenzó a gritar a la tropa de Abner, hijo de Ner, Abner, no respondes, Abner ahí recién va a comenzar a responder, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y aún, a pesar de que él no se dio cuenta, la David, Abisai, y acá, ahí corazón, yo podemos hacer con su propia lanza al rey. Y también, ciertamente, que también a los que están ahí, Abner seguramente que obligamos, pero hasta ahora David no le cuenta. Muy bien, queridos amigos, esta historia seguiremos nosotros, esta narración maravillosa, pero procuremos mirar, como decíamos, las actitudes, porque pejala y bonajena. O pejala de cuál es el caracú, el mensaje, lo esencial de el proyecto, ¿verdad? De toda esta organización bíblica que hace el autor sagrado. Me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.